lo primero que estamos viendo es el dibujo, cómo queda, digamos, la columna, pues una vez que calculamos esto, la longitud sin utilizar. Bien, en inglés esto significa la longitud del lecho sin utilizar. El lecho es todo este material empacado, digamos. El sólido en la columna, pues eso se llama un lecho. Se habla a veces de lecho fijo. Y la parte en azul más oscurito. Y la parte como rosada dice longitud de la sección de equilibrio. Esta es la sección, digamos, agotada. Esta es la sección que cuando terminó el proceso, acordémonos en el tiempo de ruptura, paramos el proceso. Entonces, esa es el pedazo de la columna que quedó saturado y entonces el LV quedó sin utilizar, como el método lo indica. Ahora lo que nos tocaría es hacer un escalamiento según el problema y entonces yo les pregunto si, por ejemplo, el tiempo de ruptura, aquí podemos ver que fue de 80 minutos aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera tener, por ejemplo, que el tiempo de ruptura fuera el doble? Sería con el doble de altura de la columna, digamos, del lecho. Esa respuesta, digamos que estás tibio. Está buena en parte. En realidad es una de estas dos secciones la que hay que duplicar, pero la otra no. Vean qué interesante. Veamos a nivel de fórmula. El LS sería la velocidad de la onda de absorción de la zona de transferencia de masa por TR. Mientras que este otro, el LV, sería la velocidad de la onda de absorción por la diferencia entre TS menos TR. Entonces ahora volvamos a pensar. Si yo quisiera, por ejemplo, que el tiempo de ruptura fuera, en vez de 80 minutos, 160, o sea, el doble, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué duplico para seguir el razonamiento del compañero que intervino? Solo la sección de equilibrio. La sección de equilibrio, correcto. Entonces, esta sección LS es la que vamos a duplicar o vamos a triplicar o vamos a pues hacer más grande, digamos. Entonces, eso es un detalle interesante. ¿Y cuál es la suposición que estamos haciendo? Vamos a suponer que esta sección, o sea, los pies de la longitud sin utilizar, se mantienen constantes. De hecho, como dicen, no es solamente una suposición, sino que en realidad son varias. Si nos ponemos a analizar, estamos suponiendo esta V constante. Una cosa importante es que tienen que ser las mismas condiciones de operación. O sea, misma presión, misma temperatura, mismo flujo de líquido, mismas concentraciones de entrada y de salida, etcétera, mismo absorbente. Estamos pensando condiciones de laboratorio versus unas condiciones industriales. Entonces tiene que ser las mismas condiciones o lo más parecido posibles. Por ejemplo, si el flujo me cambia, el flujo volumétrico del líquido, digamos que sea un líquido, pues entonces eso me cambia esto. Y ya les voy a comentar pues cómo cambiaría. Pero entonces si las condiciones se mantienen iguales, mismo flujo, mismas concentraciones, etcétera, pues vamos a suponer que esta V permanece igual. La misma V mayúscula, esta velocidad de la onda de absorción. Y entonces también vamos a suponer que esta diferencia, TS menos TR, también es constante, que no cambia. Esa es otra suposición, que eso es lo que en el fondo estamos suponiendo cuando decimos que el LV no cambia. Y también es la suposición del V constante, pues también se justifica que si yo duplico el tiempo de ruptura, o sea, se me duplica el LS. Si el V variara también, pues ya no sería proporcional, sería más complicada la relación.